Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Cuentos. Este es el episodio número 45 y seguimos trayéndoles leyendas mexicanas del México prehispánico al México colonial. Así que quédense a disfrutar las siguientes historias. Yo soy Moon, su narrador, así que continuamos. Pero antes de comenzar, vamos a hacer la mención que hacemos todos los episodios desde un tiempo. Les recordamos que las chicas de Moon Potion quieren acompañarte en tu día a día a convertir lo cotidiano en un ritual placentero, conectar con tus sentidos mientras cuidan de ti. Ellas están convencidas que a través de sus productos pueden compartir contigo la idea de concientizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo. Así que si eres una persona que le gusta cuidar su alma, mente y cuerpo, te gusta cuidarte, quieres contactarlas, pues no temas. Porque si vives en la Ciudad de México o cerca de la ciudad de Zapopan, las puedes contactar a través de sus redes sociales, que son TikTok e Instagram, como moon-potions. Les dejo el link en la descripción. Así que muchas gracias. Comenzamos. Y la leyenda mexicana con la que abrimos la apertura del día de hoy es El pobre labrador. Cuenta la leyenda que mientras un pobre campesino trabajaba en su milpa de Coatepec, un águila descendió sobre él para llevarlo a la entrada de una cueva donde una voz lo invitó a entrar. Una vez entró, observó que su gran emperador Moctezuma dormía en un mullido lecho de pieles y mantas. Nuevamente escuchó la voz que le decía: Mira a ese miserable Moctezuma que está sin sentido, embriagado de su orgullo e hinchado de que no tiene nada para todos. Y si quieres ver hasta qué punto lo tiene fuera de sí ese orgullo, dale con este humo ardiente en el muslo y verás cómo no siente. Temeroso, el aborigen resistió a ejecutar tal afrenta, pero la voz insistió: Ándale, hazlo, verás cómo no siente nada. Y de pronto se encontró sosteniendo el fuego contra el emperador, hasta que la carne chilló y humeó sin que el gran Tlatoani se moviera siquiera. Por tercera vez la voz le ordenó que regresara al lugar de donde había sido traído y se presentara ante Moctezuma para contarle lo que había presenciado, y como prueba de tal visión, le dijo que le mostrara su muslo y le enseñara dónde lo había herido. En el lugar, el emperador envió al desafortunado mensajero a la cárcel, y al cabo de un tiempo su cadáver fue arrojado a las fieras del campo para que lo devorasen. Fue a finales del siglo XIX, cuando en la esquina exterior del muro del atrio del antiguo convento de San Hipólito, el arquitecto Damián Ortiz construyó un monumento que evoca dos fatídicos acontecimientos históricos. Por un lado, marca el lugar del mayor desastre sufrido por los conquistadores españoles el 30 de junio de 1520, en la llamada Noche Triste, y por otro la toma de la capital del Imperio Azteca el martes 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito, que desde entonces fue considerado el patrón de la ciudad. El diluvio huichol. Una vez un huichol quiso cortar un terreno para plantar con él, pero los árboles que cortaba cada día parecían volver a crecer a la mañana siguiente. El quinto día quiso averiguar a qué se debía tan extraño suceso, y después de cortar unos cuantos árboles, esperó. Poco después, una anciana salió de la tierra y con un bastón en la mano, y apuntando con su bastón a los 4 puntos cardinales, hizo que todos los árboles cortados volvieran a crecer. Era la anciana Nakue, la diosa de la tierra, que hace brotar la vegetación. Luego se dirigió el huichol y le habló. Le dijo que su trabajo era inútil, pues dentro de 5 días se produciría un gran diluvio, cuya aproximación sería anunciada por un fuerte viento que lo iba a toser. Le aconsejó que se hiciera una caja de madera, que guardara dentro de ella 5 granos de maíz de cada color, 5 semillas de frijol, también de diferentes colores, 5 brotes de calabaza, para alimentar el fuego, y una perra apretada, y que luego se encerrara en ella con todo. El indio, el indio sí lo hizo, y la propia anciana cerró la tapa, y luego se sentó encima de ella con una guacamaya en el hombro. Todo sucedió como Nakue había anunciado. Durante 5 años la caja flotó en el agua en todas direcciones, y al sexto año comenzó a descender, deteniéndose en una montaña, cerca de Santa Catalina, donde aún puede verse. Cuando los huicholes salieron de la caja, la tierra aún estaba cubierta de agua, pero las guacamayas la separaron con sus picos en 5 mares. La tierra pudo secarse y volvió a estar cubierta de vegetación. Nakahue regresó al cielo y el huichol siguió viviendo en la tierra, acompañado solo por el perro. Cuando regresaba del trabajo por la noche, siempre encontraba tortillas preparadas en su gruta.
Un día se asomó para descubrir el misterio y pudo ver cómo la perra se quitaba la piel, se convertía en mujer y se preparaba para hacer la comida. Entonces el huichol se apoderó de la piel y la arrojó al fuego, e ignorando los gritos de la mujer, la enfrió con agua del nixtamal. Desde entonces no volvió a tomar forma de perro, vivió con él y los muchos hijos que tuvieron poblaron la tierra. Una historia similar a la de la mitología católica del diluvio. Me gusta más esto porque tiene abuelos. El Toloache. Mucho antes de la conquista de México por los españoles, vivía en este país un poderoso rey, padre de 7 princesas. Todos ellos, como los niños del Serrallo, tenían más o menos la misma edad. Una noche, cuando el rey dormía plácidamente en su tienda, fue despertado por los lamentos de una niña que, desnuda y hambrienta, había llegado, nadie sabía de dónde, al lugar donde el rey descansaba. Conmovido por su extraordinaria belleza, la adoptó y la educó con el cariño de un padre. La niña creció y su maravillosa belleza aumentó, convirtiéndose en una criatura tan fascinante que los 7 hijos del rey se enamoraron apasionadamente de ella. A partir de entonces, la paz dejó de reinar en el palacio y los celos y el odio estallaron entre los hermanos. La joven, aunque los quería a todos, no amaba a ninguno de ellos, y los príncipes, para decidir cuál de ellos se casaría con ella, acordaron reunirse para un combate fratricida, del que solo podía sobrevivir uno de ellos. Cuando el rey se enteró del acuerdo, y creyendo que no había otro medio para evitarlo, ordenó a sus sirvientes que acabaran con la vida de la hermosa doncella. Siguiendo las órdenes de su señor, la llevaron a la montaña, y allí, creyendo la muerta, la dejaron malherida. Cuando la joven volvió en sí, asustada, corrió sin rumbo por la selva. Sus pupilas se dilataron, tratando de ver en la oscuridad, y sus párpados se ennegrecieron de terror. Entonces salió la luna llena y el toloache abrió sus flores. Una de ellas habló, ofreciendo refugio a la fugitiva, y ésta, prodigiosamente reducida en tamaño, entró en el seno de la flor. Allí vivió desde entonces, y allí se curaron sus heridas y se aliviaron sus dolores. A cambio, el toloache adquirió sus maravillosos poderes. Su jugo oscurece los párpados y dilata las pupilas, aplicado sobre la piel. Alivia los dolores y, tomado en infusión, puede ser dormir e incluso matar. Desde entonces, para ocultar a su protegida, solo abre sus flores en la noche de luna llena. Y ni siquiera los príncipes, sus 7 amantes, que la buscaban transformados en mariposas, pueden encontrarla, porque los insectos nunca se acercan a la toloache, pues saben que el olor que desprende sus flores es mortal. El feroz Tezcatlipoca. Tezcatlipoca quiere decir espejo luminoso. Era un dios azteca cruel y feroz, de carácter vengativo. Descendió del cielo deslizándose por un hilo de araña y llegó a la floreciente región de Tula, cuyos habitantes vivían pacíficamente gobernados por Quetzalcóatl, a quien adoraban como único soberano, pues eran instruidos por él en todas las ciencias industriales. Tezcatlipoca predijo a los habitantes de Tula sus terribles desgracias, y aparecieron en el país funestos presagios que alarmaron a sus habitantes, como la aparición de incendios en todas las cumbres de las montañas. Y el pueblo, aterrorizado, contempló como un pájaro blanco volaba por los aires con el corazón atravesado por una flecha. Pronto el dios comenzó su obra devastadora, dirigiéndose al palacio de Quetzalcóatl. Se presentó ante el monarca con fingidas muestras de amistad y afecto, quien lo recibió con franca hospitalidad. Y allí fue cordialmente atendido. Propuso a Quetzalcóatl jugar una partida de bolos, que tuvo lugar en los jardines reales, ante una multitud de espectadores. En medio del juego, Tezcatlipoca se transformó en un tigre de aspecto temible y lanzó un rugido tan fuerte que asustó a la multitud, que, aterrorizada, huyó precipitadamente, arrojándose a un río cercano, donde pereció ahogada por la poderosa corriente. Tezcatlipoca acariciaba la idea de apoderarse del gobierno de Tula y transformado en un viejo hechicero, dio una bebida a Quetzalcóatl, que le hizo desear ardientemente partir hacia su país oriental. Pero antes deseaba conquistar a su hija, y para lograrlo se transformó en un hermoso joven, vendedor de pimienta, que apareció en el mercado de Tula. Completamente desnudo, seguía la costumbre de los comerciantes extranjeros. La princesa, que lo observaba desde una ventana de su palacio, se enamoró perdidamente del joven, pero, al no atreverse a confesar su amor a su padre, por este ser tan humilde, guardó silencio sobre su pasión, haciéndolo enfermar gravemente. Alarmado, el rey, Huemac, que es el mismo que Quetzalcóatl, llamó a todos los médicos y sabios de su reino para que le volvieran la salud a su hija. Y estos descubrieron su amor por el joven, comunicándoselo a su padre. Este mandó llamar al joven y le ofreció la mano de su hija, entregándolo a sus sirvientes para que lo vistieran a la manera de su país.
Él se dejó pintar y vestir a la manera tolteca, y así entró en la cámara de la princesa, quien, al verlo, se sintió curada de la enfermedad y se desposaron. El pueblo se indignó de que la hija del rey se hubiera casado con un ser de tan pobre condición, y además extranjero, cuando había tantos nobles dignos de ella en el país. Y, enfadados, se presentaron ante el monarca para protestar enérgicamente. El soberano, que anteriormente estaba disgustado con su yerno y deseaba deshacerse de él, aplacó a los nobles, rogándoles calma para no precipitar los acontecimientos, y todos acordaron enviarlo a la guerra contra los feroces habitantes de Coatepec, de donde probablemente no regresaría, pereciendo en sus manos. Se ultimaron los preparativos y Tobello, que era el nombre utilizado allí por Tezcatlipoca, fue enviado a la guerra, junto con un grupo de hombres que había fallado en el cumplimiento de sus deberes y fueron castigados con la guerra. Los toltecas simularon un ataque para instigar a los valientes ejércitos de Coatepec, que contraatacaron con vigor, envolviendo al pequeño grupo de Tobello y a los inútiles, a los que todos dieron por vencidos y muertos. Con gran alegría fueron a comunicarlo al palacio, alegrándose también de ello el rey. Y cuantos más contentos estaban, llegó la noticia contraria. Tobello, totalmente rodeado, no solo se había defendido con heroísmo, sino que, atacando con bravura, había derrotado al poderosísimo ejército enemigo, que sucumbió a sus manos, dejando el campo de batalla convertido en un cementerio de enemigos. El rey y los nobles quedaron aterrorizados por la noticia, temiendo su regreso triunfal a palacio, donde seguramente se vengaría de ellos. En efecto, de regreso a la ciudad, Tobello dio órdenes de organizar una esplendorosa fiesta, en la que participarían todos los habitantes toltecas, ordenando que se reunieran en una gran llanura de verdes prados y pintoresco paisaje, llamada Texcalapa. Como todos estuvieron reunidos, apareció Tobello y comenzó a cantar y bailar alegremente. Poco a poco los hombres y mujeres que participaban en la danza se fueron animando, hasta que todos terminaron bailando en medio del mayor regocijo. Tomello comenzó a tocar su tambor mágico, al son del cual de los que oían bailaban sin descanso y acelerando el ritmo. Les fue excitando en sus movimientos, hasta que, presos de su loco vértigo, les hizo enloquecer, y, luchando unos contra otros, y matándose muchos, sin cesar en aquella danza, de la que no podían parar, dominados por un terrible pánico. En medio de la más espantosa confusión que llenaba la vasta llanura de gritos estridentes y ensordecedores, se precipitaron al fondo de un profundo barranco, por el que se precipitaba una gran catarata de agua. Y el puente sobre la gran cumbre fue roto por el dios, y todos cayeron al fondo del abismo y quedaron convertidos en piedras. Los pocos que se salvaron llegaron a la ciudad sin recordar nada, porque habían perdido la memoria con la maldición de Tobillo. No contento con esta catástrofe, el feroz Tezcatlipoca ideó una nueva, y poco después llamó a una multitud de obreros para que trabajaran en un jardín que había pertenecido al antiguo monarca, Quetzalcóatl, antes de que emigrara a su país. Cuando todos estaban trabajando intensamente, Tobello, que se había convertido en un famoso guerrero llamado Teillos, cayó sobre los obreros, los aplastó con su coa de madera o clavo mexicano, y mató a la mayoría de ellos. Los demás huyeron aterrorizados de tal manera que se arrojaron y pisotearon en el suelo, por lo que un enorme número de obreros sucumbió en el jardín. Su ferocidad no estaba aún satisfecha, y con un odio implacable hacia aquel país, se transformó en un hechicero muy famoso y temido por los habitantes de Tula, al que llamaban Tlacahuepan. En su figura apareció un día en que el mercado de la ciudad estaba más concurrido, y allí se sentó, mostrando en su mano un muñequito que bailaba solo. Todos, curiosos, lo rodearon para ver aquel prodigio, pensando que era el espíritu del propio Huitzilopochtli, y aumentó el número de espectadores que, agolpándose a su alrededor, se atropellaron y aplastaron unos a otros, y un gran número de ellos acabó muriendo. El hechicero entonces se dirigió al pueblo y les habló, confesando que él era el causante de esas muertes, porque los había vuelto locos con su muñeca mágica, y creía, en justicia, que merecía la muerte a pedradas. La gente excitada a la vista de los cadáveres tomó piedras y se las arrojó, hasta dejarlo ensangrentado y muerto en medio del mercado. Pero pronto el cadáver del falso hechicero comenzó a descomponerse, desprendió un hedor repugnante que contaminaba el aire con gases venenosos, que, al ser respirados, causaba la muerte, y cientos de personas cayeron intoxicadas. El cadáver ensangrentado del hechicero habló a los supervivientes, aconsejándoles que, como autor de aquellas desgracias, su cadáver debe ser arrojado fuera de la ciudad. Así que lo escucharon, deseando deshacerse de él. Lo ataron con fuertes cuerdas para arrastrarlo por el polvo hasta las afueras de Tula. Pero, por mucho esfuerzo que hicieron, no podían moverlo del lugar por el enorme peso que había adquirido, como si estuviera clavado en el suelo. El número de los que tiraban de las cuerdas era cada vez mayor, y solo conseguían romper las cuerdas y dar con sus huesos en el suelo.
Entonces el muerto les dijo que solo podían moverlo cantando al mismo tiempo una pequeña canción que les enseñaría. Y se puso a cantar una canción ininteligible. Pero la gente, aunque no la entendía, se esforzó en corearla, mientras tiraban de las cuerdas. Y solo así, tras inmensos esfuerzos, consiguieron sacarlo de la ciudad, arrojándolo a unos escombros. Los pocos que quedaron vivos perdieron la memoria de lo sucedido. Tezcatlipoca continuó su labor de exterminio contra los indefensos habitantes de Tula y llovió sobre el país una gran cantidad de piedras, algunas de enorme tamaño como la roca llamada Texcatl, que también cayó del cielo. Poco después, el malvado dios se transformó en un anciano. Recorría las calles de la ciudad pregonando y vendiendo banderitas que con solo tocarlas enloquecían a todos los compradores, quienes, atraídos al pie de la roca Texcatl, llovida del cielo, con furiosa locura, se suicidaban. Ante tantas desgracias, la angustia de los habitantes no tiene límites. La mayor parte de ellos había perecido y, para colmo, todos los alimentos almacenados en los depósitos se corrompieron y hubo que tirarlos, quedándose sin provisiones. Y, en consecuencia, una feroz hambruna asoló el país, causando un gran número de víctimas. Los pocos que quedaban, ya agotados, esperaban la muerte, cuando percibieron un asombroso olor a maíz asado, que los atrajo irresistiblemente. La vieja hechicera había asado grandes cantidades de maíz en un lugar llamado Xochitl. El humo y el olor se extendieron por toda la región y atrajeron a los famélicos habitantes. Todos llegaban con prodigiosa ligereza, pero quedaban muertos alrededor del anciano. Allí murieron los últimos toltecas, y aquella desdichada nación desapareció aniquilada por la ferocidad y el odio implacable de aquel funesto personaje que bajó a exterminarlos colgados de un hilo de araña. El Cenzontle, pájaro de 400 voces. Somecatzin era un viejo mercader originario de Chalco, que ofrecía por todos los caminos adornos, joyas de oro, piedras preciosas, pieles multicolores, hierbas aromáticas y curativas. Un día, mientras cruzaba en canoa el río de las mariposas, escuchó un hermoso canto que no había oído hasta entonces. Al desembarcar, buscó el sitio de donde provenía la voz. Con sorpresa descubrió que quien cantaba era una hermosa doncella. Se aproximó a hablarle, pero solo obtuvo silencio. Arrobado por su encantadora voz, no quiso renunciar a ella, así que la obligó a subir a la embarcación y la llevó a su casa, donde la hospedó en los más lujosos aposentos. Sin embargo, y pese a su insistencia, la joven continuó sin pronunciar palabra. El viejo mercader le dio por nombre Cenzontle, que significa 400 voces. Le ofreció todas sus riquezas y avalorios, plumas multicolores de quetzal y papagayo, esmeraldas, aderezos de oro, obsidiana, pieles de tigre y trajes exquisitamente bordados. Pero ella ni siquiera pareció conmoverse a la vista de tal opulencia. A pesar de eso, él decidió ofrecer una fiesta para agradecer a los dioses el haber hallado a una mujer tan bella. Como requisito exigió que todos los asistentes se adornaran con las más hermosas y coloridas flores para enmarcar la preciosura de su huésped. La fiesta se fue un derroche de incienso, de néctar de flores y de dulce y espumoso dulce de cacao. Entre toda la magnificencia de las flores, los ropajes y las plumas, destacaba Cenzontle por su gran belleza, vestida con las más finas telas que le había regalado el mercader. El festín duró 3 días, y al terminar, Somecatzin se desposó con la encantadora Cenzontle. A pesar de todas las atenciones que él tenía con ella, a pesar de todos los regalos que le ofrecía, ella era infeliz. Ella no era feliz. Pasaban los días sentadas en el umbral de la casa del mercader sin pronunciar una sola palabra. Un día, Somekatzin tuvo que continuar con su trabajo. Con dolor en su corazón, tuvo que dejar a su mujer a cargo de sus esclavas, a quienes hizo mil recomendaciones. Después, se encomendó a los dioses para llegar con fortuna a su destino. Justo cuando atravesaba el río de las mariposas, comenzó a escuchar un hermoso canto que le pareció conocido. Se apresuró a desembarcar y se adentró en el espeso follaje siguiendo las melodiosas notas. Al llegar al sitio, descubrió parado en una rama a un insignificante pájaro, que huyó asustado al verlo acercarse. El viaje se prolongó durante meses. Cuando por fin regresó a casa, el mercader recibió la terrible noticia. Sensón se había muerto. Le contaron que una tarde gris su amada había fallecido y que su alma se había convertido en un hermoso pájaro que emprendió el vuelo sin dejar de cantar con acento triste y desgarrador. Él con dolor recordó el pájaro que había visto meses atrás junto al río de las mariposas y comprendió que esa había sido la última vez que había visto a su mujer. El enano de Uxmal.
Hace muchos años, en los tiempos del esplendor maya, vivía en una ciudad de Cabá, cerca de Uxmal, una vieja hechicera que deseaba tener un hijo que la acompañara en su vejez. Y un buen día se le ocurrió envolver un huevo de gallina en un paño y colocarlo en un rincón de su choza. Algún tiempo después, para gran sorpresa de las gentes de la región, salió del huevo un niño tan extraordinario que rápidamente aprendió a caminar y a hablar como un hombre. La hechicera estaba muy orgullosa de su hijo y no lamentó que el niño dejara de crecer cuando tenía un año. Pasó el tiempo y el enano de Uxmal conservó la reputación de su gran talento. Llegó el día en que quiso descubrir el misterio de la estufa de la bruja. La bruja pasaba largas horas a su lado y parecía cuidarla de una manera especial. Casi nunca salía de la casa, solo lo hacía por poco tiempo, cuando iba a buscar agua. Un día, el enano hizo un agujero en el fondo del cántaro y mientras la bruja intentaba inútilmente llenarlo, cogió un pico y cavó en la estufa. Y pronto encontró un maravilloso tuncul y un sonajero. Sorprendido por el descubrimiento, tocó los dos instrumentos. Y un sonido penetrante y agudo se escuchó en los alrededores. La anciana reconoció enseguida los instrumentos que lo había producido, y dejando el cántaro, corrió apresuradamente a su casa. Pero el enano no quiso confesar lo que había hecho, y atribuyó el extraordinario ruido al graznido del pavo. Según una antigua profecía, quien tocara el maravilloso tuncul se haría con el trono de Uxmal. El rey, que escuchó tan singular sonido, queriendo afrontar su destino, envió emisarios en busca del jugador. Consiguieron dar con el parador del enano y traerlo a la presencia real. Entonces el monarca le retó de la siguiente manera singular. Ambos soportarían que les aplastaran en la cabeza todos los coyotes que cupieran en 4 cestos, estableciendo que el que resistiera la prueba se quedaría en el trono. Así se acordó y el enano pidió que se construyera una calzada desde Cabá hasta Uxmal y una gran plataforma donde tuviera lugar el desafío. Llegó el día señalado para ello y ante un numeroso público, el enano, como se había dispuesto, subió primero a la plataforma. El rey esperaba verlo sucumbir al primer golpe y librarse así de él. Pero la vieja hechicera le había colocado bajo el pelo una placa de pedernal y pudo resistir la prueba sin la menor consecuencia. El rey, presa del terror y deseoso de ganar tiempo, planteó al enano una serie de acertijos que fueron respondidos con sorprendente exactitud, aumentando el asombro de los presentes. Y cuando el gobernante de Uxmal, incapaz de retrasar más el momento fatal, se sometió a la prueba que había ideado, sucumbió al tercer golpe. La profecía se había cumplido. El enano disfrutó de su nueva situación durante mucho tiempo. Se construyó un suntuoso palacio, que hoy se llama Casa del Enano o Casa del Adivino. Recompensó a la vieja hechicera con un gran edificio, que hoy se conoce con el nombre de Casa de la Vieja. Y cuando ésta murió mandó erigir una estatua, cuya cabeza aún se exhibe en Mérida, en la calle Segunda del Progreso, al sur. El pueblo nunca creyó en la muerte de la hechicera, y se dice que sigue viviendo en un sótano, junto a un estanque, y que intercambia jícaras de agua por niños, que una serpiente que la acompaña devora después. La leyenda también cuenta que el monarca enano perdió, por sus vicios y su orgullo, la protección del dios al que la hechicera le había dejado encomendado, y que, en su orgullo, él mismo quiso crear un nuevo dios. Hizo construir un ídolo de madera que no resistió la prueba del fuego, y luego un ídolo de piedra que pasó la misma prueba y se convirtió en cal. Por último, hizo construir un ídolo de arcilla que se endureció en el fuego. Entonces, el enano le dio vida y la estatua habló. Durante algún tiempo los habitantes de Uxmal le rindieron culto, por lo que en la antigüedad se les llamaba Kul Katov, es decir, los adoradores del bar. Pero los dioses, ofendidos por el sacrilegio, enviaron guerreros que destruyeron la ciudad de Uxmal y aniquilaron a todos sus habitantes. Cuarto sol. Tenemos la leyenda del quinto sol, ahora viene la del cuarto sol. Los dioses estaban muy contentos por haber creado la tierra, el agua, el fuego y la región de los muertos, el Mictlán. Pero se dieron cuenta de que el sol daba muy poca luz y no calentaba. Se reunieron en consejo para crear de nuevo al sol. Tezcatlipoca se ofreció como sol y comenzó a iluminar la tierra, dando inicio al primer sol o la primera era. Quetzalcóatl al verlo sintió el deseo de ser quien iluminara el mundo, así que corrió hacia donde estaba Tezcatlipoca y lo derribó del cielo con un fuerte golpe, haciéndolo caer abajo. Quetzalcóatl se transformó en el sol. Este fue el segundo sol. Tezcatlipoca se transformó en tigre y derribó a Quetzalcóatl con una garra. Esto enfureció a Quetzalcóatl, que liberó todos los vientos y los ciclones. La gente corrió asustada, pero los dioses los convirtieron en monos. Como ya habían inventado el hombre 2 veces,
Estaban muy desanimados porque su proyecto no tuvo éxito. De repente, Tlaloc les dijo que sería el sol, que iluminaría la tierra. Este fue el tercer sol. Todo parecía ir bien, pero, siendo el dios de la lluvia, Tlaloc hizo caer fuego del cielo, convirtiendo los ríos en llamas. Todo el mundo huía despavorido y los dioses transformaron a las personas en aves para que pudieran salvarse. Los dioses se preguntaron qué hacer y fue cuando Quetzalcóatl propuso a Chalchihuitlicue, diosa del agua, que se parecía a un astro rey. Este fue el cuarto sol. Tampoco funcionó porque solo hubo inundaciones y lluvias y los hombres pidieron ser peces para salvarse. Los dioses los convirtieron en peces y diversos animales acuáticos. Como llovió durante días y días, el cielo cayó sobre la tierra. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se convirtieron en árboles para levantar. Los dioses estaban muy tristes porque habían fracasado en su intento de crear el sol y en consecuencia habían acabado con la raza humana. Bueno, esto es todo por hoy, por el episodio número 45 de Historias y Cuentos. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden, yo soy Moon. Me pueden seguir en YouTube, Spotify y Amazon Music como Historias y Cuentos, narrados por Moon, donde pueden escuchar este podcast. Y en TikTok e Instagram nos siguen como IstICuenMoon66. Así que les agradezco mucho por habernos escuchado esta semana y que tengan un excelente día. Nos vemos.